Hola chicas, bienvenidas a este curso que se llama Scrap desde cero. La idea de este curso pues es dotar de información sobre el mundo del scrap a todas las chicas nuevas que hay, tanto en mi grupo, mi Melo Scrap, como en otros grupos, y en Facebook hay un montón de chicas que apenas están empezando a familiarizarse con la palabra scrapbook y pues no saben de dónde partir. Quiero compartir con ustedes el tema más importante, pues es el papel de scrapbook. Y al inicio, cuando yo empecé con este tema del scrap, ni siquiera sabía cómo buscar las colecciones, qué marcas había, en dónde comprarlas, y batallé un poquito para irme familiarizando con la diversidad de papeles que hay. Entonces este video es específicamente para hablar sobre las distintas opciones que existe de papel. Quisiera mostrarles estas cartulinas. Estas cartulinas son básicas. Estos paquetes pads vienen de esta manera en distintos tamaños. Los hay 4 por 4 pulgadas, 6 por 6, 8 por 8 y 12 por 12. Y lo que nos ofrece esta cartulina es que es pues una cartulina base, pero tiene color por los dos lados, y un color suele ser más oscuro y más claro por el otro. Otra cuestión que nos ofrece es que es texturizado. Como podemos ver, o sea, tienen una textura como si fuera de lino, y esto hace el papel pues muy atractivo. Hay una gran variedad de opciones en este tipo de papel. Como vemos, maneja una gama, y normalmente en la portada nosotros podemos ver cuál es la gama de colores que va a manejar este pad que tengo en mis manos. Aquí podemos ver la marca, y este precio pues no le hagan mucho caso porque es un precio yo creo que de hace como unos 2 años, pero ustedes pueden teclear en los buscadores esta marca y pueden buscar estos nombres, porque hay muchos que no dominan el inglés. Pueden buscar estos nombres para poder encontrar este tipo de papeles. Aquí les voy a mostrar un papel que es de 12 por 12 pulgadas. Como ven, tiene la misma cantidad de papeles, 58 papeles, así que yo considero que no es un papel caro. Vale la pena tener pues este tipo de papeles, porque de aquí podemos partir para formar muchos productos de scrapbook. Y como vemos, pues la gama de colores es muy amplia. Este producto también es completamente texturizado, y vemos que hay de distintas texturas. Por ejemplo, esta que les mostré que es como textura lino. Ahora vamos a ver una que es completamente lisa, que es como más apegada al papel de las cartulinas. Y las hay también diamantadas, que es como esto, es como cartulinas diamantadas. Por la parte de atrás vienen en blanco, pero como podemos ver pues tiene un buen gramaje y es muy resistente. Hay algunos pads que se venden con hojas sueltas, que son todas estas que yo tengo aquí. Son hojas sueltas, lisas y con textura. Por aquí me debo de encontrar una portada de cómo pueden encontrar este tipo de hojas. Yo las tengo todas juntas. Incluso hay de papel craft, como vemos. Este es papel craft, lo cual pues es muy usado para proyectos vintage. Entonces también podemos comprarlo así. Y dejen ver si me encuentro por aquí. Aquí está. Esta es la portada. Déjense las pongo por aquí. Son 102 cartulinas. Vemos aquí la gama de todos los colores, y es la misma marca de la que hemos estado hablando. Entonces pueden ustedes buscar en internet estos datos. Eso es algo que como les decía, yo batallé muchísimo en mis inicios para saber cómo buscar los papeles. Estos son de cartulinas en esta gama de colores, y pues como vemos es un papel que tiene muchísima calidad. Y vamos a ver aquí
una textura diferente. Vemos la gama que viene aquí y son como cartulinas nacaradas. Ahí podemos ver el brillo de la cartulina. A mí me gusta mucho trabajar los proyectos de boda, incluso de steampunk, algunos vintage, con este tipo de cartulinas que son nacaradas. Estos son en tonos neutrales, en gama de grises. Aquí, como vemos, dice que son colores neutros, frescos. Y los pueden encontrar ahora sí que en todas las gamas. Dependiendo del tipo de colores que ustedes amen, pues pueden encontrar estas cartulinas base. ¿En dónde las pueden encontrar? Principalmente si en tu país no hay mucho de este tipo de papeles o de tiendas que ofrezcan estos papeles, los puedes encontrar en línea o con chicas que se dedican a la importación. Vamos a ver otro tipo de... Estos son como linos, es más una tela. Viene también pues con la opción de distintos tamaños. Me voy a traer uno que tengo por acá. Déjenme lo traigo, que es en tamaños más pequeños, son mats de canvas. Si se fijan, la textura es diferente. Este tejido es mucho más cerrado y esta textura de acá es mucho más abierta. Entonces podemos encontrar también estos lienzos, vienen en esta presentación y son pues para armar proyectos pequeños, flores o decoraciones, algunos embellecimientos. Y estos otros pues son para hacer layouts, o sea, ya proyectos un poquito más grandes. Todos los términos con los cuales ustedes no estén familiarizadas, pues los vamos a ir viendo poco a poco en este curso de Scrap desde cero. Les voy a mostrar también este tipo de pads que son corchos lisos en distintos colores. Y esto es algo muy bonito porque es algo que a veces no sabemos que existe. El color lo trae por un solo lado, por el otro lado viene en corcho natural, así que si necesitas corcho natural en vez de algún color en específico, pues puedes usarlo. Pero nos ofrece una gama de colores muy bonita para distintos proyectos. Este azul yo lo amo, es mi favorito en cuanto a corchos, y nos sirven para poder hacer pues también portadas y algunos embellecimientos, incluso para hacer decoraciones para la pared. Pues aquí tenemos este corcho liso. Vamos a mostrar aquí, miren, me salió otra partecita de las cartulinas diamantadas. Déjenle, doy vuelta y como vemos aquí viene la gama de colores. Lo pueden buscar con estos nombres, solamente tienen que pues pausar el video, fijarse cómo se llama y luego ya lo buscan en línea. Es una de mis marcas favoritas para cartulinas básicas. Sin duda esta marca pues nos ayuda a salir mucho de problemas. Y este tipo de cartulinas yo las usé mucho para proyectos de Disney. Se ven muy bonitas las hojas, por lo mismo pues ya casi me acabó el pad. Consumí todas las hojas negras, rojas, grises, rosas para las princesas, pero es un producto pues que nos ayuda también a salir mucho del paso. Ahora vamos a ver estos que son Mercury Glass. Este tipo de papel me encanta, es como si fuera una especie de papel oro. Aquí podemos ver que ya traen el foil incluido. Y pues viene como en oro viejo, en oro amarillo, en oro rojo, en oro plata, y son muy bonitas la gama que nos ofrecen este tipo de papeles. Vamos a ver uno que viene embosado, que es este. Igual es papel foil, pero viene ya con una textura ya embosada. El embosado es este tipo de acabado que vemos aquí. No es fácil de conseguir en México, es más fácil conseguirlo en línea, pero pues podemos crear productos muy bonitos
con este tipo de texturas. Por ejemplo, este color a mí me encanta, que es como un oro rosa y me gusta mucho. Y este tipo de pads nos ofrecen distintas texturas para el papel, distintas texturas y colores. Yo estoy segura de que muchas chicas se van a sorprender porque no sabían de la variedad de papeles que podemos encontrar en el scrap. Estos papeles pues son para armar proyectos un poquito ya que no queremos meterle tanta decoración. Son papeles muy bonitos y que nos son ideales para una caja de regalo, para hacer decoraciones para paredes, para enmarcar algunas cosas que nos interesan marcar. Vemos que son papeles bonitos. Por la parte de atrás manejan negros y blancos, como podemos ver, depende mucho del fondo. Por ejemplo, aquí es la base, es un papel negro y le ponen el foil encima, entonces pues aquí podemos ver el material original. Aquí pasa al revés, la base es un papel blanco con foil dorado, entonces por la parte de atrás vemos el papel blanco, pero son papeles que nos sacan de un apuro rápidamente y que podemos armar proyectos muy bonitos con esos. Esta ya es otra marca, podemos ver aquí la marca para que ustedes puedan googlear y que la puedan encontrar fácilmente. Y vamos a hablar ahora de papeles que son de bajo gramaje, que no son de gramaje alto. Generalmente pues vamos a poder encontrar pads que son muy baratos. O sea, por ejemplo, miren, esta oferta estaba de $20 a $6.99 y nos ofrece papel delgado. Hay muchas personas a las que no les gusta el papel delgado, pero depende de en qué lo vas a aplicar. A mí me encantan este tipo de papeles, aunque sean delgados, pues si ustedes se fijan el diseño, realmente es muy bonito y podemos armar muchos proyectos porque vienen de 3 a 5 pads iguales en cada álbum y nos ofrece una gran variedad. Voy a ojearlo un poquito más rápido, pero nos ofrece una gran variedad de opciones, muchísimas opciones. Y esto pues nos ayuda a crear proyectos muy bonitos. A mí me ha funcionado muy bien pegándolo sobre madera. Entonces el hecho de que sea delgado pues nos ayuda. Incluso ya ven que también se puede trabajar servilleta sobre madera y queda perfecta. Así que sí se los recomiendo estos blocks. Son económicos, el gramaje es como si fuera una hoja de máquina, o sea, son delgados. Estamos hablando aproximadamente de una hoja de máquina gruesecita, como de unos 90 gramos. Entonces quedan muy bien muchos proyectos. A lo mejor algunos proyectos, a lo mejor no es aconsejable para cierto grado para algunos proyectos, pero sabiendo en qué usarlo, por el hecho de ser delgado, pues podemos conseguir algo muy interesante y bien hecho, y es un papel económico y que los diseños realmente son bonitos. Aquí les voy a mostrar otro que también es igual de gramaje bajo, pero con opciones un poquito más coloridas. Hay una variedad impresionante de papeles que son temáticos de scrap. Como vemos, son diseños muy coloridos y es un papel que yo sí recomiendo tenerlo, vale la pena y se pueden hacer muchos diseños y proyectos aunque el papel sea de bajo gramaje. Bueno, ya que vimos este papel de gramaje bajo, me voy a traer unos álbum que son de gramaje alto. Y también tengo por aquí unos básicos. Bueno, primero les voy a enseñar los básicos. Estos básicos son también de 180. Son básicos porque encontramos puntos, cuadros, rayas, zigzag y los encontramos en distintos colores.
Es un papel que es imprescindible para el scrap y hay que saber usarlo porque decíamos que, pues que es un papel delgado, entonces hay que saber cómo aplicarlo, pero los básicos son indispensables para poder realizar nuestros proyectos. Y lo padre de estos packs que vienen en colores, en múltiples colores y que vienen con formas muy básicas. Entonces este también pues se los aconsejo mucho, los va a sacar de muchos apuros. Esto es un poquito más como dirigido a jóvenes. Esta marca nos ofrece una gran variedad de productos coloridos y que son también muy baratos y que podemos crear pues proyectos un poco más infantiles y juveniles. Como vemos, los colores son bastante fuertes, bastante bonitos. Y vale la pena tener pads de papel delgado. Yo sí lo recomiendo bastante y nos ofrece pues la posibilidad de sacar una gran cantidad de productos con esas 180 opciones que nos ofrece. Ahora me voy a traer unos poquitos, es que no puedo mostrarles todo el papel que tengo, realmente sí aproveché una mega oferta cuando hacen ventas de liquidación en Estados Unidos. El papel lo ponen hasta con el 80 de descuento, entonces vale la pena aprovechar esos momentos. Vamos a ver gran gramaje. Normalmente hay algunos que tienen foil. Cuando tienen foil tienen este canto en color oro y pues el gramaje ya es alto. Este álbum es el que es ideal para poder hacer álbum de fotos, de bodas, porque ya la cartulina pues es bastante gruesa y nos ofrecen una cantidad de opciones y de decoraciones muy lindas para poder armar nuestros proyectos. Entonces vamos a ver la marca, vamos a acercarnos un poquito a lo que es la portada para que ustedes puedan ver los datos y pues puedan ustedes googlear. Esta otra marca también me gusta bastante y tiene muchas colecciones que tienen foil y que son temáticas. Normalmente se maneja la gama de colores en la parte alta y los datos más importantes como el nombre de la colección y la cantidad de papeles que contiene y el tema que contiene. Aquí es lo que les decía, que se llaman ventas por impulso, porque ponen todo en liquidación y quisieras comprar todo, pero en estos momentos es cuando puedes conseguir pues grandes ofertas. Vamos a ojearlo un poquito y vemos que la gama de opciones que nos ofrece es muy bonita. La temática de este álbum es café con donas y pues todos los tonos vienen acorde al café con donas y es impresionante, pero sí podemos encontrar todo tipo de temáticas. Yo tengo muchos pads que son temáticos de distintas cosas, pero es imposible pues mostrarles la gran cantidad de cosas que se pueden obtener en el scrap. Vamos a hablar sobre las colecciones, mis tesoros. Esta es mi marca favorita de papel, que es la marca Stamperia. Es una marca italiana. Es difícil de conseguir en México, pero sí ya hay algunas proveedoras de este tipo de colecciones. A mí me encanta, me chifla todo lo que es steampunk, victoriano, época. Me encantan los tonos, la gama de cafés con mentas, con colores azules, turquesa y este tipo de colecciones, se me hace esta vez pecado usarlas porque te las acabas y sientes pues que
que no quisieras ni cortarlo ni usarlo, es con las que batallo un poquito más y siempre estoy buscando así como que la ocasión perfecta para poder hacer un proyecto y que suelo quedármelos y no venderlos por lo difícil que es de conseguir y no es muy barato, pero vale la pena para productos personales tenerlo. Viene en 190 gramos, es un gramaje adecuado y vienen tanto en presentaciones de 10 con doble vista como en presentaciones de 22 con doble vista. Este papel pues se podría decir que prácticamente pues es la misma colección, o sea, se llama igual. Nada más vienen pues en distinta presentación. Esto también nos permite a nosotros jugar con nuestra economía, porque a veces queremos mucho un papel y es muy caro, entonces hay presentaciones que económicamente son más accesibles porque tienen menos pads, pero traen lo más importante de las colecciones. Esta colección también es de estampería, es una colección que habla sobre el mecanismo de los animales y me encanta, es también de mis favoritas. Vamos a hojearlo para que ustedes puedan ver la belleza de estos papeles, o sea, incluso me gustan mucho porque a veces el scrap pues suele tener papeles que son como más afeminados y cuando uno quiere hacer proyectos para hombre, pues este tipo de colecciones son ideales. Se me hace que es el tipo de papeles que le gusta mucho también a un hombre para armar proyectos de decoración. Estas se llaman cartas, o sea, magnas cartas, y suelen ser como papel algodón, que es como papel artesanal hecho a mano y que posteriormente viene aplicado el diseño y la textura. Podemos verlo por aquí, por la parte trasera, y vemos cómo se ve la textura. Les decía, esto es como para crear proyectos que se van a quedar en tu casa y que te van a servir mucho para la decoración. Este papel también se ofrece en unos formatos que son casi tamaño carta. Vemos que los ofrecen en distintas medidas, o sea, tú puedes tomar la decisión de en qué medida usarlos. Yo con esta colección hice un proyecto en el grupo de Berti Cruz, en donde teníamos que hacer un álbum con temática marina y pues fue la colección que empleé. Pero aquí podemos ver la carátula, esta es la presentación. Esta marca se llama Shaubella y es también de mis favoritas, Shaubella. Como vemos aquí nos dice pues que el formato es un tamaño A4, viene en la medida en centímetros, es también de 190 gramos y pues tiene 9 pads por los dos lados. Y otra marca que también me super chifla es Graphic 45. Graphic 45 saca colecciones de lujo. Estas colecciones de lujo son temáticas y son hermosísimas. Esta es una colección, la voy a sacar para que ustedes puedan ver. Es una colección de lujo de Halloween. A mí no me gusta el papel de Halloween, pero me encanta Alicia en el País de las Maravillas, entonces todo lo que tenga que ver con Wonderland me fascina y pues la compré con la esperanza de que no todo fuera muy alusivo a Halloween. Sí trae muchas cosas de Halloween, pero también trae muchas cosas que son de Wonderland sin que se vean tan de Halloween. Papeles muy rescatables, son súper hermosos, muy muy bonitos. Por un lado vienen pues con el trabajo de diseño y en la parte posterior vienen, voy a acostarlo aquí, en la parte posterior vienen pues papeles más básicos para que nosotros tomemos la decisión o de trabajar el papel en una doble cara, o sea, trabajar las dos caras del papel, o bien podemos usarlo como
decidir cuál de los dos lados son los que queremos emplear. La verdad, me chiflan, o sea, son papeles súper bonitos, o sea, como ustedes pueden ver, están súper lindos y traen una infinidad de opciones para poder armar proyectos lindos. Vienen acompañados de pegatinas autoadheribles que generalmente traen letras y algunos adhesivos similares a los diseños de la colección, pero aparte traen estas tarjetas que me encantan. Son como unas tarjetitas que se pueden sacar de aquí y podemos quitar y nos quedan para poder decorar nuestros proyectos. Graphic 45 siempre tiene esta opción de poder adquirir estos pads, o sea, puedes comprar un kit completo o puedes comprar un kit por partes. Luego la guardo para poder ahorrar tiempo mostrándoles a ustedes. Vamos a ver, esta otra colección también es de estampería, es una colección Wonderland y es como de un mundo de fantasía y los tonos son en pastel en vez de ser vintage. Pues aquí vemos tonos pasteles, unicornios, collage con distintos tipos de texturas, libélulas, hadas, todo lo que nos ofrece un mundo de Wonderland. Busquen esta marca. Miren, les quería mostrar otra colección especial que tengo de estampería. Esta colección es alusiva al cine, pero de la época de los 20s. Vamos a hablar de todas estas épocas en este curso y les muestro un poquito del papel. Vean nada más ustedes qué belleza. Es una cosa hermosísima. Podríamos estarnos toda una mañana hablando sobre los distintos tipos de papeles que existen de scrap. Lo más importante es que ustedes vayan ubicando las marcas de papel que más les gustan. Es por eso que quise mostrarles los paquetes completos para que ustedes pudieran darse ideas de cómo buscar, con qué nombres buscar. Por ejemplo, aquí este tipo de colecciones también suelen traer pegatinas. Estas colecciones son para que tú uses toda la gama completa. Vamos a ver, aquí se ven las pegatinas y suelen ser paquetes que son pues económicos, muy económicos. Este es, por ejemplo, un kit de boda que voy a emplear para un álbum de boda próximamente. Y pues todo lo que trae aquí en el interior se puede usar para dejar esto decorado sumamente hermoso. Ahora por último quiero mostrarles en este video algunos tipos de papeles que se venden también en bolsitas y que son alusivos principalmente a temas de turismo. Por ejemplo, este es un papel que se usa mucho para armar los álbumes de Disney y como vemos trae aquí ya recortadas tanto las formas para poder poner los marcos con las fotos. Aquí en esta otra se aprecia mucho más. Pongo, a ver, vamos a voltear al revés para que se pueda apreciar. En todos estos espacios pues se pueden poner fotografías y ya trae los recortables. Por ejemplo es de cuando vas a Universal en Estados Unidos, pues ya te venden los recortables de esta manera. Estos yo los usé para un álbum de Animal Kingdom. Aquí vienen, por ejemplo, las memorias. Y todos estos los venden en paquetes individuales. Todos estos son de paquetes individuales. Así que hay una gran variedad. Esta es, por ejemplo, para tu foto con el Capitán América. Esta para tu foto con el Dr. Seuss. Esta para tu foto con los Minions.
Como ven, hay una infinidad de opciones. Dejen veo qué más tengo por aquí. Aquí hay algunas que son temáticas, por ejemplo, esta es para la Isla Aventura, que se encuentra también ahí en Universal. Este es de Star Wars. Yo tengo un álbum que le hice a mi esposo, él es súper fan de Star Wars. Y pues le hice un álbum especial de Star Wars y ya se imaginarán, todas sus fotos están padrísimas. Y vienen así las decoraciones. Esta del Dr. Seuss es para que puedas pegar tus fotografías. Aquí en la parte de abajo viene, por ejemplo, la página de internet en donde puedes encontrar este tipo de papeles. Son como un tipo papel lustre, son medio brillositos, pero te ayudan a tener pues una experiencia padrísima de viaje y que documentes tus fotografías. Y puedo seguir mostrándoles y mostrándoles colecciones y tipos de papeles. Mi idea con este primer video del curso, al hablar de papel, es que ustedes pudieran darse una idea de la infinidad de papeles que podemos nosotros encontrar en el mundo del scrap. Y el día de mañana van a ustedes a poder ver un videíto que voy a subir en donde se va a hablar acerca de cómo imprimir tu propio papel. Vamos a hablar sobre papeles, pero para impresión, y las dejo aquí con la intención de que sigan viendo pues todos estos papeles que les estoy poniendo en esta parte de aquí, para que ustedes se den idea de la infinidad de papeles que existen en el mundo del scrap. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil este primer video. Déjenme en la parte de comentarios qué les ha parecido, qué más les gustaría saber acerca del papel de scrapbook que se vende ya impreso. Y como les decía, no se pierdan el video de mañana, que es el segundo video de este curso de Scrap desde cero. Y el día de mañana, como les decía, vamos a hablar acerca de cómo imprimir tu propio papel y qué tipo de papeles existen para impresión, qué tipo de impresoras existen para poder imprimir adecuadamente mi papel. Les espero el día de mañana.